Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Yo soy Claudia Ramírez, nutrióloga especialista en trastornos de alimentación, hambre emocional, sobrepeso, obesidad, alimentación cetogénica y todo lo que tiene que ver con alimentación y emociones. Entonces, hoy vamos a checar lo que es una creencia, una afirmación, un mito, llámale como tú quieras, que es la comida engorda. Y cómo a partir de esto tú te mueves con respecto a la alimentación, tú tienes conductas con la alimentación a partir de esta afirmación, creencia o mito. ¿De dónde aprendiste que la comida engorda? Por lo general empiezas a escuchar esta frase porque te lo dijo una tía, lo aprendiste porque alguien lo dijo en la escuela, algún maestro, incluso me ha tocado alguna vez haber escuchado a maestros que les dicen a los niños, ¿por qué traes pizza de lunch? ¿Por qué te pusieron esto? Es engorda, ¿no? Lo viste a lo mejor en un documental donde dijeron que X o Y alimento engordaba o simplemente porque fuiste a hacer una dieta y en la dieta te quitan ciertos alimentos y tú deduces que ese alimento engorda. Entonces, viene esta frase trabajándose de mucho tiempo atrás, donde vas generando esta creencia. Todo empieza con este pensamiento, esta afirmación, esta duda, y después se convierte en una creencia. Y cuando se convierte en esta creencia, entonces te mueves a partir de ella. ¿Y cómo te mueves? Como, por ejemplo, tu cerebro tiene que ir haciendo cosas congruentes con esa creencia. Entonces, pues la realidad es que no, ningún alimento engorda por sí mismo, pero tú piensas que sí, y como piensas que sí, evitas ciertos alimentos y después caes en la culpa, después caes en comerlos más o simplemente tener atracones porque eso está prohibido o eso engorda y no deberías de comerlo. Y esta prohibición pues te va llevando a estas mismas conductas de dejar de comer, volverlo a comer porque se te antojó, dejarlo de comer otra vez y así. Y es un ciclo de nunca acabar. Entonces, ¿qué es lo que en realidad hace que engorden los alimentos? Son dos factores y no es un alimento por sí mismo. Un alimento por sí mismo no es capaz de engordarte. Se necesita el factor exceso, es decir, que comas ese alimento en exceso, en cantidades mayores a los que tu cuerpo necesita, en conjunto con el factor tiempo. Tú puedes haber comido un pastel entero, que es más de la porción que tu cuerpo necesita y que es capaz de procesar, pero solamente lo hiciste en un día. Eso no es capaz de engordarte a lo largo del tiempo. Necesitas comerte el pastel entero durante varios días o varios meses para que realmente logres engordar. Entonces, y viceversa, a lo mejor tú comes un alimento que tú crees que engorda, tú te comes una rebanada de pastel pero no lo haces ni en exceso, pero sí lo haces diario, ¿sí? Entonces está solamente el factor tiempo, pero no está en ningún momento el factor exceso. Tampoco es posible que te engordes esa rebanada de pastel diario. Entonces, esto hay que entenderlo porque justamente como vives con el mito de que la comida engorda o ciertos alimentos engordan, vives con culpa todo el tiempo, con vergüenza, prohibiéndote alimentos y luchando con esa situación donde sí se te antoja y a lo mejor quisieras comer el alimento, pero no puedes porque sientes que engorda. Y entonces vives con esta angustia todo el tiempo durante muchos años. Y pues eso es un factor que no te va a dejar adelgazar o alcanzar tu peso ideal o simplemente estar tranquila disfrutando el peso que tienes, ¿ok? Entonces, asimismo, vemos que creemos que las calorías son las que nos engordan, que las calorías son los alimentos y no, la caloría es simplemente una unidad de calor, que lo único que nos dice es la cantidad de calor que se necesita, de acuerdo a una presión normal, para incrementar tu temperatura de 1 gramo a 1 grado centígrado, 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. Entonces, realmente las calorías no nos dicen más allá de si el alimento es bueno o malo. No sé por qué lo etiquetamos, no tiene nada que ver. Entonces, aquí te pongo un ejemplo de cómo las calorías puede ser que influyan o no. Tú tienes 2000 calorías que consumir, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo, pero tú tienes este plan y lo sigues un día, lo sigues perfecto y te comes tus 2000 calorías, pero al día siguiente decides comer un poquito menos porque quién sabe qué tal si con eso engordas, entonces le quitas algo y comes 1900. Y luego al día siguiente le quitas otra cosa y comes 1800, te restringes. Al día siguiente te dan estos antojos y terminas comiendo más. Terminas comiendo lo que te faltaba y otra cosa más y llegas a 2200. Y luego sigues comiendo más porque sigues teniendo ansiedad y comes 2300 calorías. Pero después, como ya te sientes culpable, te restringes y comes 1700 calorías porque comiste menos. Pero después decides que lo mejor tal vez sería seguir tu plan y vuelves a comer tu plan tal cual como es de 2000 calorías. Al final de 7 días vas a consumir un total de 13,900. Si esto lo tasamos en un promedio, en 7 días,
tú realmente estás consumiendo 1985 calorías diarias, lo cual significa que en promedio, aunque hayas comido menos algunos días y más en otros días, al final el promedio es el mismo y entonces ni bajaste ni subiste, te mantuviste porque alcanzaste el promedio de tu requerimiento. Así que eso es importante porque no por un día que comas de más vas a engordar, ni por un día que comas de menos vas a adelgazar. Aquí lo importante, y quiero que entiendas, es que se necesita constancia para mantener el peso, para lograr un objetivo, ya sea mantener las calorías arriba para subir o mantener las calorías abajo para bajar. Y no solamente las calorías, sino un sinfín de factores. ¿Cuántas calorías, por ejemplo, necesitas? Se necesita para 24 horas un total de energía. Vamos a suponer que necesitas 1500 calorías, ajá, para solamente mantener tu metabolismo. Y a eso se le conoce como gasto de energía en reposo. Aunque tú no hagas nada, tu cuerpo va a necesitar esa cantidad de calorías todos los días para mantener sus funciones metabólicas. Pero si tú te mueves, haces ejercicio, caminas, vas al trabajo, estudias, piensas, haces muchas cosas y además comes y tu metabolismo funciona mucho, entonces a este aumento de energía se le conoce como gasto energético total. ¿Cuántas calorías más vas a aumentar para lidiar con el ejercicio y con todo lo demás? Y no creas que es mucho, a lo mejor aumenta a 1900, ¿no? O sea, aumentamos 400 calorías porque te mueves en el día y haces muchas cosas, pero solo en reposo necesitas 1500. Entonces, es irreal que tú pienses que la comida te va a engordar. Así que hay que relajarnos en eso porque además no nada más son las calorías, es mantener el cuerpo en homeostasis, que significa la autorregulación del mismo cuerpo, o sea, mantener un estado en equilibrio de todas las capacidades metabólicas del cuerpo. Entonces, el cuerpo siempre va a buscar estar en equilibrio, no le gusta subir, no le gusta bajar. Entonces, por esa razón, cuando tú restringes mucho, va a mandarte alguna señal el cuerpo para que comas más. Y por eso es que te manda esta ansiedad de repente o muchos antojos de repente, porque el cuerpo está buscando su equilibrio, no le gusta bajar. Y viceversa, cuando tú empiezas a comer demasiado o a tener atracones, y empiezas a lo mejor a subir un poco, entonces el cuerpo te empieza a quitar el hambre y dejas de tener estas sensaciones, estos antojos, te mandas estas señales de estar muy lleno, de mucha incomodidad y dejas de comer un poco. Ajá, dejas de tener esos atracones porque al cuerpo no le gusta tampoco subir. Entonces, siempre te va a ayudar tu cuerpo a estar en equilibrio, solamente hay que aprender a escucharlo, conectarte con tus señales de hambre y saciedad. Y además regular las hormonas, porque todos estos altibajos, todo este estrés, esta preocupación por la comida, toda esta, estas ganas de querer bajar, de querer subir, de preocuparte por si este alimento engorda o no, altera tus hormonas. Y el equilibrio hormonal también influye en el cambio en el peso, no solamente en las calorías. Entonces, las calorías son un factor, pero el otro factor importante es la estabilidad de tus hormonas. Y sobre todo cuando tienes estos altibajos del peso, que siempre subes y bajas de peso, tus hormonas tiroideas se afectan. Entonces hay que siempre trabajar en el equilibrio. Y lo que importa por esa razón es el balance macronutricional. Es decir, en tu plato debe de haber algún tipo de carbohidrato, alguna proteína y alguna grasa saludable. Entonces, si tú aprendes a llevar este balance a lo largo de tu vida, vas a encontrar el equilibrio y por lo tanto te vas a mantener, vas a relajarte con la comida, vas a comer con tranquilidad, vas a estar en paz con la comida, independientemente del objetivo que tengas. Si tu objetivo es bajar de peso, adelgazar, también es importante llevar este equilibrio, pero con ciertos cambios en cuanto a calorías, en cuanto a hormonas y en cuanto a tipo de alimentos. Entonces, recuerda, si quieres que te ayude con mucho gusto, puedes contactarme y tienes que recordar que la recuperación de tu cuerpo, de tu metabolismo, de tu vida, de tu relación con la comida es una maratón, no es una carrera, es algo a largo plazo. ¿Cuántos años te ha llevado estar con el peso arriba? Entonces, no pretendas que en un mes o en dos que cambies la alimentación, pues quieras ver los resultados que no has podido tener en toda la vida. Hay que tener paciencia. Y toda maratón comienza con un primer paso. Y con ese primer paso, ese es el que te ayuda a romper la inercia, a romper la pereza, a romper la indisciplina. Entonces, toma la decisión de lo que vas a lograr. Y para eso tienes que tener objetivos, debes de tener compromiso, que esto lo trabajo muy a fondo en mis programas. Tengo una membresía, el Club Nutri Hábitos 360, y ahí lo podemos trabajar más, más a fondo. Pero te dejo un ejercicio para que empieces a trabajarlo. Si tú no tienes metas y objetivos claros, es como si tú me dijeras, quiero irme de viaje, pero como no sé a dónde, ni cuándo, ni cuánto tiempo,
pues entonces va a ser difícil que te vayas a ese viaje, ¿verdad? Lo mismo pasa con la alimentación. Si tú no tienes la meta y el objetivo claro, pues tú no vas a poder alcanzar eso que a lo mejor estás pensando que te gustaría hacer. Por ejemplo, te gustaría bajar de peso, pero no tienes claro cómo, ni cuánto deseas pesar, ni qué talla quieres ser. O sea, no tienes claro absolutamente nada, difícilmente vas a llegar, ¿ok? Entonces, tienes que saber cómo seguir tu plan de alimentación, o en el caso de las personas que tienen trastorno de alimentación, cómo dejar de vomitar, o cómo dejar de sobrecomer, cómo alimentarme mejor, cómo meter un balance en mis alimentos. O sea, trázate un objetivo claro. Entonces, para eso, un ejemplo es este. Quiero dejar de saltarme el desayuno, porque identifico que saltarme el desayuno hace que coma demasiado y tenga un atracón en la tarde. Entonces, ese sería un objetivo y vas a trazar tus metas. O un objetivo puede ser, tengo que disminuir el azúcar, ok, pero ¿cuánto? Ah, bueno, tengo que disminuir de comerme 3 postres al día a comerme solamente uno, o de comer un postre diario, quiero pasar a comerme un postre una vez a la semana. Entonces necesitas tener objetivos claros y para eso traza tu objetivo, el que tú creas que es como tu mayor obstáculo, y de ahí vas a trazar qué cosas vas a hacer para lograr ese objetivo. Entonces, yo te recomiendo que hagas esa lista y entonces te enfoques en seguirla. Te repito, esto lo trabajamos más a fondo en mi programa. Si quieres que te ayude, con todo gusto, contáctame. Y pues te dejo con esta frase: encausa tus pensamientos hacia una meta de recuperación, de recuperar tu salud, de recuperar tu metabolismo, de recuperar tu tranquilidad al comer, y no de bajar de peso como tal, o no de cambiar el peso como tal, porque esa es una meta que nunca te ha funcionado y no te va a funcionar. Trázate una meta diferente para obtener un resultado diferente. Entonces, pues mis datos, me puedes contactar en redes sociales, estoy como Alimentación y Emociones. De todas maneras, debajo de este video puedes hacer las preguntas que tú quieras. Con gusto voy a estar al pendiente para contestarlas y nos vemos pronto. Yo soy Claudia Ramírez, experta en hambre emocional y trastornos alimenticios, y te ayudo a transformar tu relación con la comida.